El capítulo 2, voy un poco más rápido, lo vamos a saltear, porque es el tema de la ley que no tiene grandes novedades respecto de lo que ya existía, pero sí el capítulo 3, que se refiere al ejercicio de los derechos. Acá caben algunas aclaraciones importantes, que es la siguiente. Nosotros tenemos por primera vez en el derecho comparado un código que regula los derechos individuales y los derechos colectivos. Esto está en el artículo 14. Estaba antes en la redacción del anteproyecto los derechos individuales homogéneos, que son las acciones de clase. Esto fue eliminado, o sea, hoy no está. Fue eliminado cuando el Ejecutivo envió el proyecto. Pero hoy tenemos un código que igualmente es muy novedoso porque por primera vez en el derecho comparado tiene los derechos de incidencia colectiva. Acá está la coherencia. Nosotros tenemos la Constitución que habla de los derechos de incidencia colectiva y el Código no hablaba de los derechos de incidencia colectiva. Entonces tiene que regularlos. ¿Cómo los regula? Este artículo 14 los menciona y luego hay varias disposiciones que tienen relación con esto. La primera está en el mismo artículo 14, que es el abuso del derecho, que establece un estándar de relación entre el derecho individual y los colectivos. Este es un tema que va a tener una enorme trascendencia práctica, porque nosotros en la Argentina, como en gran parte del mundo, tenemos un grave problema en las sociedades por el ejercicio de los derechos individuales desarticulado respecto de la visión colectiva. Demasiado individualismo, poca solidaridad. Esto hoy está en la norma, está en la Constitución, y esta es una función extraordinaria que tiene que ejercer el Poder Judicial en sentido amplio, incluyendo la abogacía y la academia, en trabajar este estándar. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a poder decir que un derecho que se ejerce en contra o con un deterioro sustancial de los bienes colectivos puede ser detenido, es decir, es abusivo. Nosotros usamos el criterio del abuso del derecho porque es conocido en Argentina, porque tiene una tradición ya muy aplicada, porque viene desde el medioevo y en nuestro país desde la reforma del año 68. Entonces ya todos sabemos lo que es el abuso del derecho entre derechos individuales, pero acá le incorporamos el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Recuerden los bienes de incidencia colectiva que están en la Constitución. El primero, el más importante, es el tema ambiental. Y esto está relacionado dentro del Código con el artículo 43 de la Constitución y con el artículo 240 del propio Código, que regula los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva. Entonces, es una norma complementaria también de la ley ambiental. Por primera vez tenemos una coherencia entre lo que dice la Constitución, el artículo 43, el artículo 14 del Código, el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva y el artículo 240 respecto de los bienes. Esto es coherente con la ley ambiental. Por lo tanto, si hay una actividad que es individualmente ejercitada y es lesiva de un bien de incidencia colectiva con el ambiente, tenemos una enorme cantidad de instrumentos aquí para detenerlo, es decir, la función preventiva o el resarcimiento. Lo mismo sucede respecto de otros derechos de incidencia colectiva como son la discriminación, que está en la Constitución, y también las relaciones de competencia. Fíjense que las relaciones de competencia que están mencionadas en la Constitución han tenido escasa aplicación, pero por eso nosotros hemos incluido aquí
en el artículo 12, en el 11, es el abuso de posición dominante. Es decir, acá también es el ejercicio de un derecho individual que destruye las relaciones de mercado, porque las relaciones de mercado, las relaciones de competencia que protege la Constitución como bien de incidencia colectiva, consiste en una competencia abierta entre jugadores de similar poder de negociación. El abuso de posición dominante destruye las relaciones de competencia, y este es un campo muy poco utilizado en la Argentina, pero que yo creo que va a tener mucho desarrollo. Hay países donde hay acciones de daños, por ejemplo Estados Unidos, por abuso de posición dominante que destruye un negocio. O el abuso de esto en las relaciones entre empresas, o el abuso de posición dominante lesivo de los derechos de los consumidores en el campo del derecho al consumo. Entonces, fíjense qué importancia que tiene abrir en este código, por un lado, los derechos individuales y por el otro, la relación de los derechos individuales respecto de los bienes de incidencia colectiva en campos como la protección del ambiente, las relaciones de competencia, la discriminación y tantos otros, porque hay bienes de incidencia colectiva típicos, es decir, nombrados, descriptos por la norma constitucional, y atípicos. Por ejemplo, la salud pública no está mencionada en la Constitución, pero es un bien de incidencia colectiva. Y después tenemos los derechos individuales, respecto de los cuales hay unos criterios importantísimos que se han señalado en la entrada del código. Fíjense que esto ya es un cambio enorme, porque cuando uno habla de la buena fe y del abuso del derecho, pensemos que esto nació en relación a supuestos muy específicos. Primero en el campo de las obligaciones, ya en el derecho romano, luego en el medioevo, el trabajo de los posglosadores, es decir, en el campo específico de la relación del acreedor y del deudor. Después se amplió a una categoría más amplia, que son los contratos, luego los derechos reales, y nosotros ya los tenemos en ese campo de los grandes troncos del derecho privado. Pero ahora lo tenemos más arriba, que es en la puerta de entrada del código, es decir, todos los derechos deben ser ejercitados de buena fe, todos. Y el poder iluminador que tienen estos principios, estos son principios, se extiende, como el código es la norma central de las relaciones de derecho privado, a todo el derecho privado. Por lo tanto, las leyes especiales también son iluminadas por estos principios. Entonces, la buena fe va a ser central ahora, porque la buena fe implica, por un lado, la buena fe, lealtad, es decir, la idea de que la palabra empeñada no puede ser cambiada cuando crea una expectativa, y la buena fe, apariencia, que es un tema de una enorme trascendencia en el mundo actual. Ustedes van a ver cuando se explique la parte de contratos, de las relaciones de consumo, la importancia que tiene la confianza, la apariencia, son reflejos de la buena fe, apariencia, que es una de las modalidades de la buena fe. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde nos guiamos por las apariencias de las marcas, de las expectativas creadas por la publicidad. Y entonces esto tiene un valor. Yo hace muchos años escribí un trabajo sobre la confianza y la apariencia en las relaciones de consumo,
pensando esto, es decir, nosotros cuando nos vamos a algún lugar que no conocemos, buscamos un hotel de una marca conocida, una compañía de una marca conocida, siempre nos guiamos por las marcas, pero después, cuando sucede algo, esas marcas resulta que no son responsables porque hay otra sociedad, porque hay un intermediario, y ahí es donde el derecho falla, porque hay una distorsión, una fractura entre la estructura societaria y la apariencia. Esto, fíjense que es muy importante, nosotros le damos el valor. Quien crea una apariencia es responsable por esa apariencia jurídica creada. Y el abuso del derecho también es muy importante, porque recogemos el abuso del derecho en su forma tradicional, que es ya muy conocida porque estaba en la reforma del año 68, pero además lo extendemos a un área que es muy importante porque es muy práctica y ha sido trabajada en la doctrina en los últimos años. Todos nosotros escribimos mucho sobre esto, que son la cautividad que existe hoy en las relaciones de consumo y en las relaciones jurídicas contractuales conexas. Por eso dice que no solo hablamos de abuso del derecho, sino de situaciones jurídicas abusivas. Las situaciones jurídicas abusivas están dentro del artículo 10 y tienen relación con la regulación de los contratos conexos, que está en el artículo 1073. Dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Y ahí habla después de la interpretación y de los efectos. Los contratos conexos, por primera vez en derecho comparado, están regulados. No hay otro código que contemple esto. Y esto tiene mucha importancia porque hoy, si ustedes van a un banco, por ejemplo, no celebran un contrato. Van a pedir un préstamo y salen con la tarjeta de crédito, el seguro. Bueno, y pasa en cualquier cosa. Hoy los contratos están conectados, pero después cuando ustedes compran una heladera y la pagan con una tarjeta de crédito y llevan la heladera a la calle y no anda, y entonces el abogado dice, vamos a interponer vicios redebitorios, es decir, una excepción de incumplimiento contractual, porque no me anda la heladera, no la pago. Pero no es así, porque las obligaciones se separaron, ya no son recíprocas, el precio me lo ejecutan igual porque está en la tarjeta de crédito, por más que diga lo que diga. Entonces, esto es un fenómeno muy práctico de la vida cotidiana que no estaba regulado. Ahora, estos contratos que están armados por una finalidad previamente determinada tienen una conexidad. Y pueden ser, hay varias acciones, una de ellas es la oponibilidad de las defensas en uno y en el otro. Y también el abuso del derecho, como dice el título introductorio. Y la otra norma con la cual tiene relación esto es, vinculado ya a las relaciones de consumo, el 1120 dice, situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Es decir, cuando esto ya en las relaciones de consumo, uno sabe muy bien de qué se trata, es decir, se crea cautividad. Es como cuando uno dice, bueno, yo compro una casa en un country o en un edificio y se celebra un contrato de compraventa y soy el propietario, el dueño, y de acuerdo al código tengo la libre disponibilidad del uso
pero después uno ve que está dentro de otros contratos, es miembro de una sociedad, depende de la administración. Hay una cantidad de cosas que generan una situación jurídica que puede ser abusiva. Por eso se habla de situación jurídica y no solo de derecho, porque es un cúmulo de derechos.